En este tercer video mostraremos qué se hace después de tener armado todo el closet SSL. Ya en los primeros videos vimos en el primero cómo ubicar por debajo de la base del mueble antes de armar el mueble, sea el relleno, sea los soportes para la guía o carril que se instalará próximamente. Y también en el segundo video vimos cómo fijar las tres pletinas traseras y las tres U de enganche delantero para fijar el carril superior. Ahora vamos a proseguir porque ya hemos armado completamente todo el SSL solamente con esos ganchos inferiores y superiores del sistema coplanar para ver cómo se instalan los carriles y otros componentes que llevan esos carriles que deben de ser preensamblados y posicionados a cierta distancia. Okay. Tenemos el carril superior, es el más ancho de todos. Recuerden que el carril superior va a ser más largo que lo que originalmente indica Mixal, porque Mixal era un techo interno confinado entre dos laterales que sobresalían 60 milímetros. En el caso del SSL, también el techo sigue siendo interno, pero no tiene ninguna protuberancia en la parte de arriba del lateral. Entonces aprovechamos esto para que este carril superior, bastante pesado, se apoye en el techo y también se apoye sobre los dos laterales, incrementándose la medida original en 18 milímetros a cada lado de la medida original de Mixal. Este carril, vemos como ahora se le deslizan unas curvas y se fijan con unos tornillos para mantenerla en posición. Estas curvas tienen una medida específica de posicionado que depende del ancho del closet. Con la solicitud de un closet para este sistema Mixal se suministrará una hoja de este tipo donde se indican las medidas. Veamos, por ejemplo, este es un closet ancho 1800 con laterales de 18 milímetros de espesor, una altura del SSL de 73B que resultarán en puertas que lleguen a una altura total de 75B o 240. ¿Okay? Aquí podemos ver que la longitud de corte, esto es una información de producción, va a ser de 1798 milímetros. En cambio el inferior 1762 milímetros. Aquí explica que es más largo que el carril inferior porque este carril apoya sobre los laterales del SSL y el inferior es más corto que el superior porque este carril sí se ubica entre los laterales del SSL. Luego hay un tercer carril o pieza de aluminio, perfil de aluminio que se entrega con el sistema Mixal, que es un carril interno que va insertado dentro del carril inferior y también va a venir cortado a su medida de uso para esta medida de ancho de closet, en este caso 805 milímetros, y aquí indica si está centrado a lo largo en el carril inferior. Okay. Aquí se han separado en tres zonas, azul, verde y rojo, la secuencia de montaje. Para montar los componentes del carril superior, tenemos aquí un dato, posición de la curva superior, que es la medida E, 514 milímetros. Aquí tenemos la medida E, que se mide desde el borde del carril, que en este caso recuerden que es un poco más largo, normalmente el carril hubiera llegado hasta esta zona, pero aquí es 18 milímetros más largo, ya esta medida E de 514 milímetros ya considera eso, y uno simplemente mide desde aquí hasta esta parte más interna de la curva, de esta curva que está aquí, corresponde exactamente a esta curva que está aquí. Entonces tenemos desde esta posición hasta el extremo del carril que entregamos, que ubicarlo a una distancia E o 514 milímetros. Lo mismo hacemos con el carril del otro lado, 514 milímetros hasta el borde final de esta curva hacia el lado interno. Al final, esto va a resultar que entre estas dos curvas vamos a tener una distancia D, que es una distancia de comprobación, o 770 milímetros. Así que con estas tres medidas puede ser bien ubicado estas dos curvas en el carril superior. Una vez ubicado, se fija firmemente en su posición y después se deslizan estos dos topes que son para los frenos
de las puertas coplanares. Ellos no se ubican todavía en su posición final porque es un trabajo que se hace al final, cuando después que se montan las puertas y se cierran y se abren, su ubicación exacta para que queden haciendo el efecto de frenado. Una vez que está montado solamente estas cuatro piezas, dos curvas y estas dos guías o topes de freno, ya tenemos la guía lista para llevarla sobre el armario SCL. Se monta sobre el armario SCL ya montado y armado, y podemos ver perfectamente cómo se desliza por debajo del perfil ese que hace de tope y luego se encaja firmemente en esta U que tiene un enganche. Ya él va a quedar perfectamente posicionado en su medida final y de lado a lado del ancho del closet, incluyendo sobre los laterales. Para saber cuál es el lado delantero de la guía, en esta parte de aquí no se muestra, pero tiene una felpa para cuando cierre la puerta apoye contra la felpa. Eso nos indica cuál es el lado delantero del carril superior y lo mismo del carril inferior. Ahora veamos la parte del carril inferior. Este es el carril inferior, es más estrecho que el carril superior y se le inserta en la parte trasera. Esta es la parte de atrás del perfil. Se inserta una pata, se desliza a través de estos canales, queda hacia la parte de adentro. Luego se desliza un tercer perfil que suministra Mixal como sistema de carriles, que es esta pieza que acabamos de insertar aquí. Veamos esa pieza. Ok, montaje de componentes en el carril inferior. En el carril inferior, que es este que está aquí mostrado, fíjense como el carril sí es más corto que el carril superior, 18 milímetros más corto de cada lado, porque sí va confinado entre los laterales. Y vemos que aquí hay esta letra M que corresponde a la medida de esta pieza. Esta pieza de doble canal que está aquí es ese perfil que acabamos de insertar aquí adentro. Este perfil ya viene cortado directamente de producción, que es esta pieza de medida N interno al carril inferior de 805 milímetros, en el caso de este closet ancho 1800. Aquí lo volvemos a referenciar, que correspondería a la distancia entre las curvas inferiores. Vamos a insertar estas piezas, que son estas curvas inferiores, a ambos lados, y esta guía N, que se conforma como parte del carril, va a ser la distancia, un distanciador entre estas dos guías extremas. Estas dos guías extremas vamos a verlas cuando se insertan ahora. Fíjense que la curva está hacia la parte trasera del mueble, ¿ok? Y aquí está la curva hacia la parte trasera del mueble. Aquí podemos ver las puertas, estas dos piezas son las puertas. Y nos piden de colocar estas piezas a una distancia O. Montaje componente carril inferior, distancia O, 133.5 milímetros. Sea de un lado, sea del otro lado. Tiene que corresponder precisamente así centrado para el buen funcionamiento, e internamente vamos a tener una distancia de 805 milímetros que corresponde a la medida de la guía que ya viene cortada. Se fija esa guía, se colocan las dos patas de los extremos que van a quedar hacia la parte delantera del mueble, se voltean, se nivelan esas patas para que podamos deslizarlo perfectamente a la altura final, y aquí podemos ver cómo es el enganche trasero. No tiene clip delantero, sino que tiene esta pata que puede hacer subir el carril hasta mantenerlo, este es el carril, para mantenerlo firmemente contra la base. Les recuerdo que este tornillo no se va a incluir en el perforado del lateral, porque aquí vamos a colocar un nivelador récord para ya tener este closet completamente armado y nivelado, incluso antes de montar el sistema coplanar online. Se puede colocar, si alguien quiere perforarlo lo puede colocar, pero yo prefiero guiarnos por esta pata récord para mantener el armario, y este nivelador solamente para darle presión contra la base hasta que haga contacto perfectamente.
Así ya hemos incluido las dos guías o carriles superior e inferior, y en el próximo video vamos a proceder con el tema de las puertas.